A continuación vamos a hacer un segundo ejemplo acerca del tema de congruencia de ángulos, tema que se encuentra en el curso de razonamiento lógico en tareasplus.com. El propósito de este ejercicio es simplemente hallar los ángulos θ1, θ2 y θ3, tal cual como se presenta acá, pero a través de los temas vistos sobre congruencias de ángulos, alternos internos, alternos externos, correspondientes y opuestos por el vértice. Hay quizás otras formas de obtenerlos, pero necesitamos probar lo que vimos en el tema. Comencemos. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? ¿Qué datos nos dan? Ya sabemos que las rectas L1 y L2 son paralelas y nos dicen que el ángulo alfa mide 40 grados y el ángulo beta mide 110. Aprovechemos y usemos el alfa. Sabemos entonces que la medida del ángulo alfa va a ser igual a la medida del ángulo θ3, dado que estos son congruentes. Ahora, ¿por qué son congruentes? Podemos decirlo que es por ser opuestos por el vértice. Llamemos este nuestro ítem 1. Entonces podemos decir que la medida del ángulo θ3 va a ser igual a 40 grados. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Busquemos qué uso le podemos dar al ángulo beta. Vemos que las rectas paralelas son L1 y L2. Por lo tanto, ¿con qué ángulo, si estamos utilizando la misma línea L4 atravesando L2 y L1, con cuál ángulo podemos decir que el ángulo beta sea congruente? Podemos decir, dado que tuvimos que ubicar algunos puntos sobre las líneas para poder hacer referencia a los ángulos, podemos decir que el ángulo beta es congruente con el ángulo XCY. Veámoslo, este que parte desde aquí, llega a este punto y se abre hasta acá. ¿Por qué sería? Recordemos, ángulos correspondientes. Entonces podemos decir que la medida del ángulo XCY es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos mide beta? Nos mide 110 grados. Entonces, llamemos este nuestro ítem 2. Ahora, ¿a qué es igual el ángulo XY? Podemos decir que el ángulo XCY es igual al ángulo XCZ más el ángulo alfa. Entonces, es igual al ángulo XCZ más el ángulo alfa. ¿Qué conocemos de aquí? Conocemos el ángulo XCY, que lo acabamos de calcular, y el ángulo alfa, que nos lo dan inicialmente. Por lo tanto, la medida del ángulo XCZ va a ser igual a la medida del ángulo XCY menos la medida del ángulo alfa, siendo esto igual. ¿Cuánto nos mide el ángulo XY? Ya sabemos que nos mide 110 grados. ¿Y cuánto nos mide alfa? Nos mide 40. Por lo tanto, la medida del ángulo XCZ es igual a 70 grados. Ahora, como ya tenemos el ángulo XCZ, o sea, este de acá, que sabemos que nos mide 70 grados, ¿qué podemos decir? Que el ángulo XCZ es congruente con el ángulo θ1. ¿Por qué será? ¿Lo recordamos? Son ángulos correspondientes. De esta manera entonces podemos decir que el ángulo θ1, su medida también va a ser de 70 grados. Vámonos ubicando por acá. 70 grados el ángulo θ1 y θ3 vimos que nos vale 40. Vemos que son el interior de un triángulo. Nosotros automáticamente, si queremos por la suma de ángulos, ya podemos calcular θ2, que sería igual a 180, la suma de los ángulos internos de un triángulo, menos los dos que tenemos. 180 menos 110 es igual a 70. Pero veamos a partir de las propiedades de ángulos que sí nos valga 70 grados. ¿Qué podemos hacer ya? Nosotros podemos ver, llamando este punto un punto W, que la medida del ángulo XCW, o sea, todo este ángulo de acá, es de 180 grados. Entonces, vamos a decir que 180 grados va a ser igual a ¿qué? A la medida del ángulo XCY más
la medida del ángulo YCW. ¿Qué conocemos? Nosotros ya hace un momento calculamos la medida del ángulo XY. ¿Cuánto dijimos que nos valía? 110 grados. Veámoslo acá. Así entonces, despejando el valor del ángulo YCW, podemos decir que la medida del ángulo YCW va a ser igual a 180 menos la medida del ángulo XY, que sería 110 grados. O sea que es igual a 70 grados. Y en consecuencia, el ángulo YSW es congruente con el ángulo θ2. Esto por ángulos correspondientes. Así podemos entonces decir que la medida del ángulo θ2, tal cual como lo esperábamos, es igual a 70 grados. De esta manera terminamos el segundo ejemplo de congruencia de ángulos. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales del curso de razonamiento lógico en tareasplus.com.